Hola, soy José Ramón Narváez Hernández. Esto es Democracia en Pantalla y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Andrés Barradas. Él es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y experto en temas pues de cine y relacionados con diversas materias, pero vamos a decirlo así, ocupar el cine para temas didácticos, de investigación, y pues nos da mucho gusto que esté aquí para comentar la película Wag the Dog. Lo pongo así porque tiene diversas traducciones tanto en España como en Latinoamérica, pero para que haya mayor referencia, qué gusto que estás aquí, Andrés. Muchas gracias, José Ramón. En verdad, el gusto es mío que podamos tener una charla muy amena sobre este film del 97. Así es, este film de Levinson, Barry Levinson, que como decía yo, tiene como títulos en algunos países Cortina de Humo o Mientras que matan, Escándalo en la Casa Blanca, pero quizá diciendo quiénes son los que lo protagonizan, que son Dustin Hoffman y Robert De Niro, la gente lo puede ubicar mejor. Sí, y que también aparece por ahí una jovencísima Kirsten Dunst, ¿no? En uno Exacto. de los personajes en una historia subalterna. Que, Sí, que, sí, que, exacto. Que entonces, es hija por lo que entiendo, de un famoso productor de Hollywood, ¿no? Y que la fue desde muy chiquita colocando en algunos papeles ahí. Pero sí, efectivamente también. Y bueno, pues esta película que podemos catalogar como una comedia negra, que tiene que ver con un presidente que está a punto de reelegirse y que se ve involucrado en un escándalo sexual, ¿no? Es así. efectivamente, los tiempos, bueno, yo alguna vez escuché un amigo que me decía, la política es de tiempos y circunstancias, y justamente se da una circunstancia adversa a las intenciones que tiene el presidente de reelegirse y en tiempos electorales. Entonces la película parte de allí, la premisa es así de sencilla, entre comillas, un escándalo que puede ser un gran problema para lograr la reelección con un electorado que va a estar muy atento a cualquier tipo de noticia que surja al respecto. Y los protagonistas, bien dices, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y bueno, pues dicho así, incluso resulta hasta contemporánea o actual la película, porque aunque efectivamente todavía en este momento no se maneja el asunto de las redes sociales, sí hay una cuestión ahí como de mediatización o de generar una enorme fake news, ¿no? O sea, esa es la historia, o sea, la historia es de cómo es que van a crear una historia que sea verosímil para desviar la atención de lo que es el escándalo y cómo se ve involucrado pues estos personajes al servicio del poder político para lograr generar lo que llaman los expertos un sesgo en el modelo de comunicación política. Soy yo muy sofisticada, un poco eso, ¿no? Sí, sí, lo que algunos le llaman, como bien decías, ¿no? El título de la peli, Cortina de Humo, eh, Ajá. y cómo generar, ¿no? Un acontecimiento que permita llamar la atención hacia otro rumbo o distraer de pues, el evento que de inicio nos llamaría a todos poderosamente la atención como para no reelegir o no votar por la reelección de un presidente que está envuelto en un escándalo sexual. Y en ese sentido es que la cinta, yo en su momento, la primera vez que la vi, me encantó. Las interpretaciones tanto de Robert De Niro como de Dustin Hoffman son increíbles. Creo que el casting fue muy, muy adecuado. Um, Porque gran parte de lo que se muestra es este juego o dilema ético constante y que es excelentemente representado por ambos, ¿no? Mientras que uno persigue un objetivo por el cual lo contrataron, que es Robert De Niro, y que tiene el objetivo férreo de distraer la atención de la gente hacia otros eventos, pues el otro, que es como la subcontratación,
pues es quien persigue este anhelo artístico de montar una obra maestra, ¿no? Que es interpretado por Dustin Hoffman. Y en ese camino es que vamos encontrando varias acciones, pues una detrás de otra, y cada vez van increciendo hasta que se desarrolla una supuesta gesta bélica en un país que nadie conoce según ellos, bueno, poco conocido tal vez, y cómo se desarrolla toda una producción alrededor de esta gran historia de cortina de humo, ¿no? Sí, fíjate que ahora que lo comentas, a mí me llama la atención mucho esta parte del increciendo que dijiste, ¿no? O sea, es decir, como dicen popularmente, ¿no? Una mentira va sumando más mentiras hasta que se vuelve una bola de nieve, ¿no? Una súper mentira. Y claro, mientras que uno es su trabajo, otro lo ve como un asunto de una oportunidad, es decir, así de desarrollo creativo, ¿no? E, e incluso como un reto, o sea, Sí, porque es la gran oportunidad que tengo para eh, mostrar mis capacidades artísticas, ¿no? Y de dirección y de diseño y puesta en escena, pero a la vez se convierte en un reto tan fuerte que director, productor me parece que era, sí. se pone a pensar en cuáles serían los mejores detalles. Recuerdo clarísimo el detalle del gato, ¿no? De cómo encontrar el gato ideal para que esta niña víctima de la guerra que no existe, ¿no? Sea ad hoc a el personaje pues, de esta niña adolescente y que como víctima podría representar a un gran segmento de la población y que es lo que está buscando, ¿no? La empatía, eh, la identificación con ciertas emocionalidades y que eso no te permita seguir teniendo este pensamiento racional y objetivo y te recuerde qué es lo que hizo tu presidente. No, y luego la falsificación del disco, ¿no? De 78 revoluciones por minuto, digamos, la alteración de objetos que podían probar o reforzar la historia, ir a la biblioteca del Congreso, o sea, una serie de cuestiones que claro, es parte de la comedia, pero que muy bien representan eso que dices, la cortina de humo, que curiosamente en México no ha sido la excepción, ¿no? Claro que el caso Florence Cassés, por ejemplo, que dicen que montó, que montó cierta compañía de televisión o monopolio televisivo como fue Televisa, y que incluso llevó, me parece, a Luis Estrada a plantearlo en una película, ¿no? La dictadura es, perfecta. sí, exacto. Entonces, creo que ha habido otros momentos así y seguro en otros espacios, en otros sistemas políticos han intentado algo similar. Fabricar una historia que en este caso ya, o sea, ya involucrar a otro país y una guerra y eso sí parece una reducción al absurdo, ¿no? Sí, desde luego, vaya, llevan este tema de la utilización de los medios de comunicación al paroxismo. Sin embargo, es bien importante recalcar que además, bueno, esta cinta se puede abordar desde diversas áreas, ¿no? Porque además del impacto que tiene en temas electorales, en la utilización de los medios de comunicación, de la imagen política, etcétera, también está estas reminiscencias hacia las teorías de comunicación muy antiguas y muy del siglo XX de principios mediados, como la teoría del análisis del cultivo, de la aguja hipodérmica, pero que están también reflejadas en la cinta y cómo es que de estarte constantemente invadiendo tu mente, en tu espacio, en casa, en su momento en un medio de comunicación tradicional, como era la televisión, y que está enmarcado en la cinta, hoy día, como bien apuntabas en las redes sociales, y que te invade no solo en una habitación o dos en donde estén las televisiones, sino que va contigo acompañándote y que pueden estar constantemente invadiendo esa intimidad y esa supuesta objetividad que mantenemos como usuarios o prosumidores ya hacia pensar en algo totalmente distinto a lo que te está ocurriendo en tu país y en la realidad actual, ¿no? Sí, la verdad es que esta película yo la he encontrado en distintos catálogos o libros citada, eh,
como una película que habla de estos dos grandes temas, digamos, de las elecciones, de la manipulación mediática, pero también efectivamente de las teorías de la comunicación y todas estas cuestiones que efectivamente hoy vienen como a maximizarse, ¿no? O sea, es decir, antes, como dices tú, la gente se daba cita a la hora del almuerzo o a la hora de la cena o merienda y tenían estos programas que estaban en una prime hour, ¿no? O sea, en la hora que iban a captar la atención del electorado para poderlo performar. Y bueno, pues ahora eso se hace nada más que se hace todo el día, como dices tú, a través de dispositivos electrónicos, ¿no? Sí, sí. Y cómo en la evolución de estos medios que ya tenemos digitales, los tradicionales, algunos siguen manteniendo esta cuestión tradicional, ¿no? De impresión, de prensa, en fin. Otros ya saltaron en definitiva al medio digital, tratando de ampliar un mayor número pues, de segmentos, ¿no? Hablando en términos de mercado, pero no solo han sido los corporativos y los gobiernos los que han llevado a cabo esta serie de, pues, ¿qué diría yo? Herramientas, no quiero decir técnicas porque no me parece, Sí. y también podríamos traer a colación el debate de la ética, ¿no? ¿Qué tan ético es que tú lleves a cabo una estrategia de este tipo para lograr un objetivo muy claro? Para mí está claro, no es nada ético, pero al menos te divierte, ¿no? Pues, o sea, de hecho, si lo ves así, la exacerbación de esto es la política trumpiana, ¿no? O sea, donde el show business se volvió político y viceversa, ¿no? O sea, es decir, todo el sistema electoral estaba vaciado en esa cuestión mediática y que me parece entró en crisis, tronó y hoy está como muy tambaleante, pero sí, claramente todo, digamos, el contexto norteamericano, las elecciones están planteadas como eso, como una especie de espectáculo, ¿no? En toda la vida pública norteamericana. Y claro, muchos países, incluso el nuestro, van en algunos casos imitando, tratando de intentar esa misma fórmula que claro, en un país como el nuestro, donde no todo el mundo tiene acceso a esas imágenes, quizás es más difícil o complicado lograrlo, pero, eh, pero claro que se ha intentado también en estas latitudes. Sí, y sobre todo yo traería a colación también a dos grandes autores que a mí pues, siempre los suelo comentar en algunas de mis clases. Uno de ellos es Castells, Manuel Castells, que también justamente en los 90 nos aportaba, ¿no? Esta idea de la sociedad red y en este Internet de las cosas, en donde las tecnologías de la comunicación nos acercarían. Y el otro es McLuhan y su aldea global, y pues la idea de que el medio es el mensaje, y que de nuevo son teorías ya de hace mucho tiempo. Yo iría un paso más adelante. Creo que no solo es el medio el mensaje, sino el usuario termina siendo el mensaje. Ya comentabas Trump, es un caso de verdad de estudio, que en cuanto deje la Casa Blanca va a pertenecer y va a formar parte de la casuística en cualquier tipo de universidad pública y privada, porque un tipo con esa capacidad de influir en el mundo con 2 o 3 tweets, eso es algo de verdad para estudiar. Sí, sí, la posverdad, ¿no? Y todas estas cuestiones de nuestra generación inician o arrancan en ese siglo XX, en este cinismo político que vemos en la película Wag the Dog y que va llevándose con mucha maestría por Levinson. Y claro, a Dustin Hoffman no le costaba la comedia, quizá Robert De Niro empezaba, hacía papeles más serios, pero bueno, pues justo hacen una dupla genial, porque de eso se trata, ¿no? O sea, como el policía malo y el policía bueno, ¿no? Y entonces van de alguna manera tejiendo
historia que parece irreal, que está basada en una novela de Beinhardt, que se llama American Hero, y que ya en ese momento, o sea, era un planteamiento bastante verosímil. Bueno, simplemente ya teníamos el dato de la manipulación mediática que se había dado en torno a Vietnam, y después, obviamente, la guerra del Golfo fue un espectáculo, o sea, fue manejada de esa forma. Y casi estaba como ligada a la política, a esta idea de bélica norteamericana, hasta hace muy poco, ¿no? Como un fenómeno, un factor electoral. Algo terrible, la verdad, porque o sea, que la gente vaya a votar por la opción política que les prometa ir a conquistar, a colonizar, a aplastar otras culturas, sí es algo complejo, ¿no? Sí, eso ameritaría también otro, no solo debate, sino también una investigación sobre cuáles han sido los lemas presidenciales, ¿no?, de cada uno de los candidatos, candidatas, y cómo han repercutido en un electorado. Y sí, en la cinta Comedia Negra, bien apuntabas, yo diría incluso más allá, ¿no?, en una tragicomedia que, Uh -huh. que termina por sorprendernos con unos giros, sobre todo el último de ellos, y que se aterriza Sí. en estas intencionalidades de los personajes y en esta tridimensionalidad que les distingue, uno con un objetivo perfectamente claro y que sabe qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que lograr. Para eso, el fin justifica los medios. Y el otro, cuando entiende eso, pues destaca su labor creativa, pero se pierde en ese objetivo final, ¿no? Vaya, no quiero hacer el spoiler, no sé si se valga, lo podemos hacer o no, pero sí esta cinta que además se da en una década bien complicada y poco después de uno de los años más difíciles también para nuestro país, para México, que es el 94, y cómo se dieron también una serie de acontecimientos, la crisis, pues el levantamiento de los guerrilleros del EZLN, este cambio de gobierno, también bajo unas circunstancias complicadas, por decirlo menos, el Tratado de Libre Comercio que acaba de celebrarse, ¿no? También, o sea, creo que es una década muy importante, y para Levinson como director, los 90 fueron sus años, después ya se perdería un poco, o estaría también ahora está haciendo más series de televisión, pero que todo me parece como que se dio cuando se tenía que dar, y que hoy día, años después, cuando vemos La Dictadura Perfecta, para quien no haya tenido la referencia de Walk the Dog, me ha tocado, estudiantes, me dicen que wow, qué gran premisa, ¿no? Y entonces les digo, a ver, primero ve Walk the Dog y ya luego hablamos, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Hay otras películas norteamericanas un poco también en esa línea. Eh, Quizá un poco más seria y se consideró una muy buena película fue Argo, ¿no? De Ben Affleck. Que también un poco va también por esa cuestión de más de lo internacional, ¿no? Pero también a algunas otras electorales donde también se trata como de manipular la historia, que también hay quizá algún escándalo sexual, ¿no? Y que bueno, pues de alguna forma también hizo eco en la propia historia, no sé, de Clinton, ¿no? Y Mónica Lewinsky, ¿no? Y un poco como esa doble moral norteamericana de que les puede permitir a un presidente hacer un genocidio, pero no le puede permitir una infidelidad matrimonial, ¿no? Esas cosas extrañas, ¿no? Y, y que bueno, pues que de alguna forma también en algunas otras películas se va usando como una manera de juego sucio en una campaña electoral para desacreditar a uno u otro candidato, ¿no? Porque, exacto, pero eso es bien, bien interesante, porque cómo la imagen y la comunicación
verbal, no verbal, tus acciones al frente del país, pero también tus acciones como persona, más allá de lo laboral, influyen al electorado. Y entonces, ¿cómo pasamos de los resultados como gobierno, o bien decías, ¿no? Esta cuestión bastante difícil de comprender al respecto de un genocidio y una acción poco ética o poco moral, como un engaño o un escándalo sexual, pero como lo que más permea en la gente, en las personas que van a votar por un representante público, es la imagen, tu persona, y cómo tú mismo, o en este caso en la cinta, se convierte este presidente en la marca que lo va a hacer ganar o perder unas elecciones. No importa el gobierno, prácticamente no importan los resultados, buenos o malos, sino tu imagen en un momento y tiempo y lugar, ¿no?, determinados. Sí, fíjate que eso en algunos otros programas ha salido a la luz y cómo el modelo norteamericano ha influido mucho en el mexicano, quizá porque de alguna manera esta democracia contemporánea o en concreto estas dos son muy presidencialistas, ¿no? Y entonces hay un terrible culto a la imagen. O sea, es decir, tanto como esperar que encabece el Ejecutivo va a ser el Salvador o el Mesías y va a cambiarlo todo, como igual que cualquier error o defecto sobre él implica que todo el sistema esté comprometido, ¿no? Y pues o sea, no es una cuestión, si uno se pone a analizarlo seriamente, no es una cuestión que sea real, ¿no? O de sentido común. Es decir, que seguro será extraña para otros sistemas que son más parlamentaristas o más corporativos, ¿no? Donde quizá las decisiones son más estructurales, más horizontales, ¿no? Pero tanto Estados Unidos como México tenemos esta cuestión como súper vertical y entonces, claro, las campañas electorales, el modelo de comunicación política, pues se cifra mucho en las características de la personalidad de los candidatos, ¿no? Más que en las propuestas, en las agendas, etc. Sí, totalmente. Y cómo eso también ha permeado en ciertos modelos de discurso, ¿no? En ciertos eventos comunicativos que pueden ir desde la política del miedo hasta los discursos populistas. Sea cual sea el régimen y la tendencia del gobierno que esté por gobernar. Vaya, puede ser un gobierno o un discurso populista de izquierdas, de derechas, de centro, de extrema derecha, de extrema izquierda, pero ese discurso populista también ha sido una constante, me parece, ya en los últimos años, en América Latina, en Estados Unidos incluso también, de esta salvación, ¿no?, de este enemigo que cada 10 años se encuentra en otras latitudes, o quién sabe dónde está, pero ese es el enemigo, o de forma más contemporánea, el enemigo al interior de la nación que no nos permite seguir adelante, y se produce una división, el famoso divide y vencerás. Para quienes hayan leído o lean a Maquiavelo, ¿no?, sabrán de lo que estamos conversando, pero que también tiene y forma parte de este discurso que funciona para lograr unos votos, que al final es el objetivo de cualquier candidato y candidata. Sí, mientras digamos que la sociedad civil no sea crítica, no tenga las herramientas para discernir la información, y no seamos más exigentes, pues seguramente estaremos muy a expensas de estos vaivenes, ¿no? De estas propuestas un poco manipuladoras. Y claro, aunque incluso el propio sistema electoral prevé algunas reglas, algunas soluciones, estas terminan siendo paliativas en la medida en que la sociedad civil, insisto, no tenga las herramientas necesarias para decir, bueno, pues aquí me están vendiendo humo, tengo que ser más exigente sobre lo que me está proponiendo tal o cual opción política y entonces vayamos, digamos, exigiendo un debate, en el caso de esta película, pues unas noticias mucho más
certificadas, ¿no? Ahora ese es el tema, ¿no? Que tenemos que verificar la información para no viralizarla y volverla pues eso, una mentira que se vuelve verdad en tanto que muchos la comparten, y creo que por ahí un poco sería la solución. Sí, sin embargo, es bien complicado porque cuando ya habíamos focalizado ciertos puntos o estrategias, por ejemplo, hablabas de este monopolio, ¿no? De una productora de televisión que se pone a enviar determinado tipo de mensajes, ya llega un momento en el que como público descubrimos y decimos, ok, me queda clarísimo que es de ahí de donde me están tratando de engañar, ¿no? En Sí, términos burdos y sencillos. Sin embargo, hoy en día hemos llegado a, pues, bendición o maldición a las redes sociales, que son de un uso público muy sencillo para cualquier persona y que son las mismas autoridades, los mismos políticos o las mismas candidateables que emiten una serie de comunicados y que lanzan una estrategia, bots o no bots, ¿no? Ese es otro tema también a debatir, pero que generan un tipo de contenido. ¿Cómo contrarrestar ese contenido si es una supuesta autoridad? Porque es un representante público, una representante público, quien nos emite un discurso. Va a salir el otro representante en su otra red social y entonces llegamos a un punto en el que hay que detenernos todos y en lugar de detenernos todos, estamos teniendo nota tras nota. Y así al día llegamos a tener 7 notas que pueden ser cuestionables, de cualquier tendencia, ¿no? Del gobierno en turno, del candidato, de la oposición, si es que hay, ¿no? En México creo que no tenemos por ahora ni siquiera, no podemos hablar de una oposición verdadera. En Estados Unidos pasa igual, o sea, en todos lados ahora tenemos ese problema. ¿Cómo podríamos hacer, y eso sería fascinante, para establecer un organismo, ¿no? Descentralizado de análisis y de los elementos del discurso? Ya están surgiendo y algunas academias lo están haciendo, pero mientras hacemos eso, ¿qué pasa con los mensajes que recibimos a diario? ¿Cuántas notas llegas a ver tú en tu celular? sí, por eso es que, digo, yo sé que puede resultar utópico, pero es poco apelar a esta cultura cívica, a esta ética, yo le llamo ética electoral digital, ¿no? O sea, que el propio servidor público diga, esto no está bien y no lo haga, y apelar a ese bien común, a esa justicia, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues yo pienso que incluso eso puede constituir un derecho, ¿no? Así como se habla de derecho de las audiencias para poder exigir que los que producen información la produzcan de calidad y oportunamente y con una serie de reglas, pues creo que también podría haber una especie de derecho de las audiencias electorales. O sea, es decir, viene una campaña, pues que haya, como dices tú, un organismo que pudiera vigilar eso, o que incluso lo pudiéramos exigir a nivel judicial, eh, porque sí me parece verosímil. Eh, Creo que ya o sea, ya es importante que se esté haciendo explícito aquí y que, por ejemplo, tú y yo estemos coincidiendo en que es necesario eso, ¿no? O sea, es necesario elevar los contenidos de las campañas electorales y que quizá en la medida que se exija, pues se pueda institucionalizar. Y eso, que como público, como electores, que seamos exigentes, ¿no? Que no nos dejemos llevar por la mera imagen. Un porcentaje mínimo, imagino, sabrá los estatutos de cada uno de los partidos que están por contender en las campañas, pero es parte, o tendría que ser parte de esas, ya no derechos, sino obligaciones como ciudadanos, verdaderos ciudadanos, no solo personas y que estamos criticando en las redes sociales, ¿no? Exacto. Oye, pues qué buen cierre de programa. Creo que es así. No dejarse llevar por estas corrientes informativas, sino ser más críticos y tratar de enterarnos más. Pues muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y tu análisis. Te deseamos mucho éxito en los proyectos que emprendas y esperamos tenerte de nueva cuenta en este programa. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, José Ramón. Gracias. Yo soy José Ramón Álvarez Hernández. Esto es Democracia en Pantalla.
dale inclusión a tu emoción, democratiza lo que miras. Nos vemos en la próxima edición.